Hola, buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar de la palabra del sembrador. Ya, esta palabra se encuentra en Mateo 13, del 3 al 23. Vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura de la palabra. Eh, vamos a dar. Estoy buscando acá. Ya, Mateo 13, del 3 en adelante. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Ya? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30 por uno. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y no entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo es engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no ven con los ojos, para que no oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Por eso no ven, para que no puedan ser sanados por Dios. Por eso Dios le hablaba en parábolas, Yeshua le hablaba en parábolas a ellos, para que viendo no vieran, ni oyeran, no entendieran, para que no se convirtieran. ¿Por qué? Porque al que tiene se le dará más. ¿A qué se refiere él con eso? Se refiere al que hace su palabra, al que la escuchó un pedacito y la obedeció inmediatamente. A ese se le dará más. Pero aquel que oye y no la hace, dice que aunque lo que cree tener le será quitado, o sea, no va a recibir más, no va a entender, para que no se pueda convertir. Es decir, que Dios nos alimenta, nos da palabra para santificar nuestra mente, nuestro corazón, en la medida que nosotros vamos obedeciendo. Pero Él no va a dar sus perlas, dice, a los cerdos, a los que no quieren obedecer. Por eso es tan importante la obediencia. Mira, en esta parábola del sembrador, que Yeshua explicó, que él les anunció y predicó, Él les está diciendo que Él es el sembrador. Y vamos a ver que aquí Él les explica a sus discípulos de qué se trata esta parábola. Bueno, ellos le preguntan: ¿por qué les hablas en parábola? Y Él les dice: porque escuchan pesadamente, porque su corazón es necio, están engrosados. Entonces yo les hablo en parábola para que no entiendan, y así no se conviertan, porque al que tiene se le dará. Y ellos no tenían. No es primera vez que ellos escucharon la palabra de Dios, no era primera vez. Recordemos que los judíos siempre tienen una cultura de religión, ¿cierto? Ellos saben la Torá de memoria de los 12 años y la recitan. Entonces no era gente ignorante en la palabra. Sin embargo, ellos tenían un corazón endurecido. Por eso le hablaba en parábola. Entonces decía: oíd pues, le dice, ahí les explica: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en predegales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, tropieza.
¿Mm? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas al que es sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 70, a 30 por uno. ¿Ven? Esa es la explicación que Adonai les da. ¿Mm? Y eso es lo que le está diciendo a la misma gente. Le está diciendo de que él salió a sembrar su palabra. ¿Mm? Una cae en el camino, otros pedregales. ¿Quiénes son el camino, el pedregal? ¿Ah? Es la tierra donde cae. ¿Mm? Entonces muchos son los que leen y escuchan la Biblia, escuchan la Torá, que se congregan, ya que se conectan por internet. Antiguamente se iba a la congregación, escuchabas a un pastor, escuchabas a otro, leías la Biblia. Y Dios siembra esa palabra en tu corazón, pero algunos el afán de este siglo los corrompe y hasta ahí llegó y se les olvidó la palabra. A otros dice que no tienen raíz, la escuchan por fuera nomás, sin entendimiento, no produce nada, solo intelecto. Pero no los confronta, no hay conciencia, nada. Entonces hay diferentes tipos de creyentes o de oyentes, digamos, porque el que cree es el que obedece la palabra. Es el que tiene. ¿Por qué? Porque la puso en práctica. En este caso, ¿cierto? Vemos que Adonai dice que los que dan fruto al 100 por uno reciben la semilla se implanta en ti, muere. ¿Por qué muere? Porque tú mismo te das cuenta de que has quebrantado la palabra de Dios. Entonces produce cosas en ti, en tu interior, en tu mente, en tu corazón, te lleva a arrepentimiento. Y luego dice que da fruto, porque arrepentirse es convertirse, es volverse de todo corazón al Señor, ¿ya? Y obedecer su palabra. No basta con decir me arrepiento, dice a obras de justicia, a obras de arrepentimiento. No basta con decir me arrepiento y después seguir haciendo lo mismo. Hay que volverse en el corazón. Tenemos que dejar esas cosas. Mira, como una cae en el camino, una es en pedregales, pero no tienen raíz, no tienen profundidad, no tienen un amor verdadero a Adonai, no tienen una comunión con Dios. Están tan de repente tan distraídos en las cosas de este mundo, en los afanes, en la riqueza, en tener esto, en trabajar. Damos por sentado muchas veces que hay que ir a trabajar mañana, que tenemos que hacer esto, que tenemos salud, que me voy a comprar una casa, que estoy juntando para esto, estoy juntando para lo otro. Y si ni siquiera sabes si vas a vivir, cuánto vas a vivir, si mañana vas a estar sano, si no vas a estar sano. ¿Te has puesto a pensar en eso? Hoy en día, lo que estamos viviendo, experimentando a nivel global, estas cosas nadie se las esperaba, nadie. Sin embargo llegó, y aquí estamos, un poquito encerrados y un poquito que salimos. Mucha gente quedó sin trabajo, mucha gente lo está pasando pésimo, mucha gente se enfermó, están en el hospital en este momento, están conectados, su familia no la pueden ver, no saben si van a sobrevivir o no. Y hay otros tantos que siguen afanados, siguen haciendo cosas, distraídos. Pero son muy pocos los que están buscando de Dios, o serán muchos. ¿Qué crees tú? O que están preocupados de qué va a pasar con su vida después de la muerte. No, porque es más importante lo que tú vives ahora. Y no es así. Dios nos llama a convertirnos, a volvernos, a escuchar su palabra y a dar frutos de arrepentimiento, de volvernos a Él, de no distraernos con los afanes, más ahora con las cosas que vemos, porque todo esto que estamos viendo no es casualidad, no es casualidad. La venida de Dios está cerca, la venida de su reino, la instauración de su reino. Y si tú no estás preparado, vas a recibir la ira de Dios, vas a recibir el pago de Dios. Nosotros como hijos debemos procurar estar en santidad. ¿Y cómo se está en santidad? Bueno, hay un video que acabo de subir que habla de la mente libre y la mente cautiva. Hablamos de la palabra acá, de qué manera Él siembra la palabra. Tenemos que dar fruto. Ya, pero para eso debemos tener una mente libre, una mente humilde, de aceptar la palabra de Dios, de no rebatirla, de no justificarnos, de no rebelarnos con Dios.
de no opinar de la palabra. Es que yo no creo esto, hermana. Yo cuántas veces no me ha pasado y he escuchado, no, hermana, yo no estoy de acuerdo con usted. Y yo estoy leyendo la palabra, lo que Jesús dice, lo que Yeshua dijo. No, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno tiene que hacer esto, hacer lo otro. ¿De qué estamos hablando? Si no quieres aprender, no te disipules. No leas la palabra de Dios. Pero si la vas a leer para cuestionarla, ¿qué sentido tiene? Pero si la vas a leer con fe, creyendo, y la vas a poner por obra, creyendo en que Jesucristo, Yeshua, habita en ti, que está el Espíritu Santo, que Dios te ama y que Él te ayuda y te sustenta, y quieres ponerla por obra en tu corazón porque tú le amas, Dios te va a ayudar y te va a hacer justicia. Pero si tú estás oyendo para criticar, para juzgar, para condenar, el único que se condena eres tú. Porque andas buscando justificación. Es que yo soy así, no voy a cambiar nunca. Y el que me quiere me tiene que aceptar como soy. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Y sé que tú también. Entonces, no es esa la forma, no es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que volver nuestro corazón a Dios en humildad y reconocer, ¿cierto? Que sí, que nuestra vida, que nuestros pensamientos, que la forma en que vivíamos no era la correcta, pero que ahora, con la ayuda de Él, con su Espíritu, con su gracia, por medio de su palabra, vamos a ir aprendiendo para hacer las cosas bien, para hacer lo bueno delante de Él, lo que es agradable delante de Él. Ese es el llamado. Entonces, fíjate que Yeshua hacía diferencia entre dos tipos de personas. Los que oyen y dan fruto, es decir, los que tienen se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que cree tener le será quitado. O sea, a uno le va a dar más palabra, más revelación, para que siga creciendo, para que siga en santidad. A mayor santidad, mayor recompensa. Pero a esos que oyen pesadamente, que argumentan, que se justifican, que después se distraen, ¿cierto?, con las cosas del mundo y siguen detrás de las cosas del mundo en vez de volverse a Adonai, van a ir quedando atrás y cuando venga el Señor no van a estar listos. Y quedan, lamentablemente, Jesús dijo, yo no vine a condenar sino a dar vida, vida abundante. Yo no os condeno, la palabra os condena. Vosotros mismos condenáis por cuanto no creéis mis palabras. O sea, digamos que los que no creen son los que no hacen. Y por cuanto no hacen, se condenan a sí mismos, porque la escucharon. Pero como no la creyeron, no la hicieron. Y como no la hicieron, se condenaron a sí mismos. Quedan sujetos a condenación. ¿Y cuál es la condenación? Muerte eterna. No tienes parte en la resurrección. No tienes parte en la vida eterna. Y lo peor de todo es que esa muerte eterna es una muerte... No es la Biblia la describe como el lago de fuego. Imagínate que tu alma sea lanzada a un lago de fuego, donde se quema eternamente, dice la palabra de Dios. Eso está en Apocalipsis. Que el dragón, la serpiente antigua, el falso profeta y el anticristo, junto a todos los que no creyeron, a los que adoraron a la bestia, al anticristo, al antimesías. ¿Y qué es lo que es el anticristo? El sistema. Ahí está el espíritu del anticristo, en el sistema, en el mundo, en los engaños, en los afanes de este mundo, todo eso. Todos los que adoraron a la bestia. La bestia es el sistema. El anticristo, el antimesías, todo esto que está corrompido. Dice que los que adoraron, esos van a ser lanzados juntamente. Imagínate, en un lago de fuego, tu alma quemándose eternamente. Entonces, no le hemos dado el valor que corresponde. No, realmente nunca nos hemos detenido a pensar en esto. Porque damos por sentado que estamos vivos, que mañana vamos a hacer esto, pasado lo otro, pero la muerte nos puede llegar en cualquier momento, más ahora con estas enfermedades que salieron y esta enfermedad que salió. Mucha gente está partiendo de este mundo o ya partió y nunca pensó que le iba a llegar su hora. Y estamos hablando que es transversal, porque de todas las edades. Entonces, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. No debemos sentirnos tan seguros ya de que vamos a seguir viviendo cuánto tiempo. Más bien
Debemos procurar santidad, procurar la santificación, buscar más de Dios. Y a veces nos cuesta, ¿eh? A mí también. Paso etapas, hay periodos en que estoy ocupada en muchas cosas y aunque esté en la casa, aún a veces con cuarentena acá y nos falta qué cosas hacer, nos faltan situaciones, compromisos. Y me ha tocado también hacer oración y pedirle al Señor que ordene mi tiempo, que me ayude, que me sustente, que su gracia sea derramada para yo poder buscarle, para pasar tiempo con Él. Porque sé que apartada de Él nada puedo hacer, que Él es mi sustento, que Él es el que me levanta, Él es mi fuerza. Entonces este es el llamado que Dios nos está haciendo, a volvernos a Él, a hacerle un espacio, a hacerle el tiempo. Dice, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, tu mente está lejos de Él. ¿Por qué? Porque no filtras, porque no le buscas en tu mente, porque tú no piensas, no lees la escritura, no pasas tiempo con Él. Entonces en tu mente hay de todo menos Él. Entonces de boca sí, yo creo en Dios, no, yo amo al Señor, yo le creo al Señor. Pero pasas tiempo con Él, lee las escrituras, le buscas, piensas en Él. Pero cuando uno ama a alguien, ¿cierto? Uno se mueve por esa persona, hace cosas por esa persona, no solo de boca, que cuando está de cumpleaños, que si está enfermo, que si andamos preocupados. Entonces, ¿qué haces tú por Dios para manifestar el amor en obra, no en palabra, en obra? Bueno, hermano, les dejo con esta meditación, con esta palabra, que el Señor hable a tu corazón, ¿cierto? Y si realmente has tenido tiempo de distracción y te has dado cuenta de que te ha faltado tiempo para Dios, ora al Señor y pídele que te ayude y que te quite las distracciones y que te fortalezca, que te dé palabra. Pregúntale, habla con Él, abre tu corazón, no tengas temor. Dios es bueno, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que siempre está atento a nosotros, a nuestras necesidades. Solo tienes que apartarte y hablar. Eso es todo. Un abrazo, que tengan una bendecida tarde. Adiós.